Ujú. Bueno, buenas tardes. En mi reloj son las 6:30 p.m. Así que ni modo, es la hora oficial. Bueno, si es que todos los relojes estuvieran a la misma hora. Pero vamos a darle oportunidad para que en los minutitos que van avanzando, ojalá los 21 que falta que se conecten, porque solo están ustedes tres, Kelly, Jessica y Adriana. Y la amiga de Adriana, que no recuerdo cómo se llama, pues igual brilla por su ausencia, ¿verdad? Así es que, pero me dicen que hay otra persona conectada. ¿Quién es la otra persona que está conectada? ¿Verdad? Dayana Karina. No la veo, parece que no ha activado la cámara, aunque sí se registra que está conectada. Kelly, Jessica, Dayana, que no la veo por ningún lado, y Adriana Lorena Artiga. Así son las cosas. Así es que fuego al cohete, ¿verdad? Porque tenemos que atenernos a nuestras normas de convivencia y ser puntuales y todo lo demás. Chicas, porque ahorita solo hay señoritas, hemos estado hablando sobre la auditoría de software y puntualmente a la auditoría de la base de datos. Vamos a continuar en esa línea. Estamos por pasar a lo que son la topología de la base de datos, que es otra cosa que también tenemos que conocer, ¿verdad? Porque usualmente repetimos la palabra, la frase base de datos, pero ¿cómo se constituye una base de datos? ¿Qué es lo que vamos a ir a auditar? Y al momento de ir a auditar la base de datos, tenemos que hacer un análisis de la base de datos para, correcto, ya hay otra persona más, hay 5, gracias, bienvenido, bienvenida. De manera que nos permita ese análisis de la base de datos, evaluar la eficiencia de estructura. Ya estamos hablando de topología. Determinar la seguridad de la base de datos. Todo el tiempo hemos hablado de la seguridad, es lo que nos preocupa, la seguridad. Y nosotros como auditores de sistemas, nuestra función es coadyuvar a mantener y mejorar la seguridad de la información de la entidad que auditamos. Otro aspecto en el análisis es validar la documentación en poder del DBA, Database Administrator. Es que siempre hay una persona encargada de administrar la base de datos. Se supone que este es un conocedor de la versión del motor de base de datos, porque es lo que administra el motor, no los datos. Los datos no le corresponden. Administra el motor de la base de datos, de manera que le esté dando validación, seguimiento, mantenimiento a los esquemas, a las vistas que se generan y otras facilidades propias que van de acuerdo al giro del negocio para no solo para almacenar los datos, sino que para poner a disponibilidad de los usuarios del aplicativo los datos que están en la base de datos. Y para eso se construyen vistas
a veces se construyen unas vistas un poco complicadas, si es que no estamos hablando del tradicional y diario servicio a los clientes, sino que estamos hablando ya de sacarle el jugo a los datos que están en la base de datos para poder tener una perspectiva de negocio. Y algunas veces llegamos a constituir o se llega a constituir unas vistas un poco complicadas que le llaman cubos. Claro, dependerá del motor de base de datos que se esté utilizando. Determinar si ha seguido las normas de la organización. Frecuentemente resulta que se contrata personal. Es que yo soy DBA y yo gano tanto. Ah, venite. Ajá. Y cuando llega a su puesto, empieza a hacer las cosas como estaba acostumbrado allá donde trabajaba. Mire, no todas las cosas se hacen igual. Por eso es importante que el auditor determine a través del estudio de la documentación en poder del DBA, determine si el DBA ha seguido las normas de la organización. Análisis del control de accesos. Hemos hablado ayer y hoy con los diferentes grupos sobre la importancia del control de accesos y dentro de las cuentas de usuario, los privilegios que se le otorgan a cada usuario. Esto normalmente no lo hace el DBA, sino que debe haber una persona que esté a cargo de la administración de las cuentas de usuario independientemente de la plataforma. Así que en ese aspecto, evaluar los controles de acceso sobre los archivos y, por supuesto, eso implica la seguridad. A través de las bitácoras es posible analizar qué programas o usuarios han tenido acceso a datos sensitivos. Es que la bitácora es una expresión que viene desde tiempos antiguos. Los navegantes en alta mar llevaban un registro manuscrito de qué había pasado el primer día, con qué se había encontrado, cuánto tiempo habían navegado, en qué rumbo, ¿verdad? Cuál era la velocidad de los vientos que ellos estimaban, a qué horas había salido el sol, a qué horas había puesto, que todo lo que había sucedido en el día. Esa es una bitácora. Pues bueno, el DBA también debe llevar una bitácora, de manera que eso es en complemento a los audit trail que lleva la base de datos. Ya dijimos que todos los productos de base de datos tienen las facilidades o definidos los recursos para llevar todas las pistas de auditoría. Dice, los intrusos intentaron eliminar cualquier evidencia de su presencia. Este es un punto delicado. Hemos mencionado que los hackers, pero los verdaderos hackers, son expertazos en muchas cosas, en uso de recursos de programación, y ellos hacen sus propios programas, en uso de herramientas para hackeo y herramientas para ir borrando las huellas digitales de donde ellos han transitado en su labor de hackeo. Los logs deben ser removidos. Los logs, las pistas de auditoría, ya dijimos, se generan y se graban en el espacio en disco que se asignó para ello. Pero el hecho de ser removidos implica de sacarse una copia de respaldo, porque si se cumple que se llene el área, dijimos, mire, no respete el overflow, ¿verdad? No le indica, mire, se me acabó el disco. No, sencillamente vuelve a empezar desde el inicio y a regrabar solo lo que había grabado. Y si no tiene una copia de respaldo, todo lo que fue regrabado se ha perdido. Ya no existe. Bugs con ellos, ¿no? Tenerlo presente. Control de accesos, más privilegios, menos seguridad. Entre más derechos, más privilegios se le dé a un usuario, se está socavando la seguridad. Pareciera que entre más importante es alguien dentro del organismo, es que dame tal derecho porque yo soy jefe.
debe de estar definido desde la perspectiva de la seguridad de la información de la institución, qué perfil le deben dar a cada individuo según el rol que desempeña. Y no es porque sea jefe, no es porque sea gerente, no es porque sea director, no es porque sea vicepresidente, que le van a dar todos los derechos que él quiera. No, no. Entre más derechos hay menos seguridad. Así es que, por encopetado jerárquicamente que sea, sí señor, le voy a crear su usuario. ¿Quién le autoriza a usted su usuario? Ah, es que hoy vicepresidente. Ah, bueno, entonces el presidente que le autorice su usuario. Y si el presidente le autoriza que le creemos su usuario, le vamos a crear su usuario con base en el perfil que se ha definido para vicepresidente. Y alguien dirá, bueno, y entonces al presidente de la institución, ¿quién le define los derechos? Nadie. Ah, entonces le da cualquier derecho. No, ni siquiera se le crea usuario. Él es el top de los que autorizan. No se puede autorizar a sí mismo. Entonces, para evitar ese conflicto de intereses, las buenas prácticas dicen que a esa persona que autoriza y que es el último, que ya no hay más arriba de quien lo autorice, a esa persona no se le crea usuario, no tiene acceso a los aplicativos. Él da órdenes, firma memorándum, claro, pero acceso al sistema, no, aunque sea el presidente. Muchos de los ejecutivos actuales entienden eso, lo apoyan, lo respetan. Si alguien no lo apoya, no lo respeta, allí tenemos un problema bien complicado. Si no hay apoyo de la alta dirección para impulsar la seguridad de la información en la institución, pues ese está color de hormiga, ¿verdad? De manera que no puede ser. Diseñado el control de acceso, está diseñado para impedir el acceso no autorizado a los datos. Ayer y hoy hemos hablado de los privilegios y decíamos que los privilegios de un usuario, según la función que desempeña, según sus responsabilidades o rol, puede hacer que sus derechos o privilegios solo sean de ver la información y cierta información, no toda, ¿ya? Algo otros podrán tener privilegios de, además de poder ver la información, poder modificarla. Algo otros podrán tener derechos de, además de ver la modificación, poder escribir en la base de datos un nuevo registro. Otros tendrán derecho que además de ver la información, la ven, constata si este es el registro que me han pedido eliminar. Alguien autorizó esas autorizaciones de adicionar, de modificar, de eliminar, jamás se dan verbalmente. Esas autorizaciones son por escrito. Y no pensemos que por escrito le tiene que hacer un memorándum. No, ya no, ya no, ya no. Sencillamente que le envíen un correo al administrador de las cuentas de usuario. Mira, administrador de cuentas de usuario, a partir de este momento, cancelame los accesos a Juan Pérez, porque ya le pagamos y el lunes no viene a trabajar porque está de vacaciones y ha unido las vacaciones de las festividades con sus vacaciones anuales y va a regresar antes de esto en 3 semanas. Bloqueámele los accesos todos, pero alguien autoriza. No es que el administrador de las cuentas de usuario, ¿cómo no? Y le dan una instrucción verbal y él procede y otra persona le da otra instrucción. Definitivamente solicitudes pueden recibir de varios departamentos o secciones de la empresa.
En cada sección, en cada departamento, habrá alguien que autorice a los que autorizan y el jefe de la sección va a ser autorizado por el gerente de área o gerente de departamento y el gerente de departamento por gerente de área y el gerente de área por el director y el director por el vicepresidente y el vicepresidente por el presidente. Y el presidente, ya dijimos, no tiene usuario. Autoriza a los que le siguen en la jerarquía inmediata inferior, pero él no tiene usuario, no debe tener. Eso en cualquiera de las metodologías para implantar seguridad lo van a encontrar. Así es que cuando hablamos de control de accesos, es algo que debe respetarse, es algo que debe estar documentado, debe estar autorizado, debe estar actualizado, debe estar vigente. El control de accesos, dijimos, también es para el uso no autorizado de las funciones y programas del sistema, para actualizaciones no autorizadas de datos, para detectar o impedir intentos no autorizados de lograr accesos a los recursos de la computadora. ¿Recuerdan cuando estábamos hablando de la línea base de configuración del sistema operativo y que si alguien se quiere conectar lo registramos o dejamos huella o no dejamos huella y que de fábrica el sistema operativo venía con sí, deje huella siempre que sea exitoso el intento de conexión? Y en el ejemplo que mirábamos de línea base de configuración, le habían puesto exitoso o fallido, exitoso o fallido, exitoso o fallido. Porque es importante conocer. ¿Tuvo éxito en su intento de conexión? ¿O el lunes y mucho más, con mucha más razón, después de una vacación que viene un poquito así en las manos? No, ¿verdad? Siempre hay que tener esos presentes. Comunicaciones de datos. Los sistemas de comunicación tienen al menos una capa física de enlace de datos. Aquí nos estamos metiendo en Honduras porque ya esto es un poquito más técnico todavía y para los que conocen, cae dentro de lo que es comunicaciones propiamente dicho, y dentro de las comunicaciones propiamente dicho, hay un modelo de comunicaciones como del modelo Open System Integrator o modelo OSI de 7 capas y que la primera capa es la capa física. Siempre habrá una capa física de enlace de datos. Y las aplicaciones basadas en comunicaciones operan un ambiente de redes soportando sistemas de transferencia electrónica segura de archivos. Lo mencionamos en su momento. Cuando mirábamos la línea base de configuración, prohibido debe estar en todas partes que usen FTP. En su lugar deben usar SFTP. Aquí se los estamos recordando de nuevo. Secure File Transfer Protocol. Sistema de información de oficina, sistema de información al cliente, sistema de mensajes electrónicos. Todo esto viene de la base de datos. Las funciones primarias deben incluir la redundancia de datos, disminuir el tiempo de acceso y establecer medidas de seguridad sobre datos sensitivos. Ya comentamos el concepto de datos sensitivos. Y de la perspectiva de la seguridad, cuando hablamos de datos sensitivos, podemos clasificar los datos en públicos, en restringidos, en confidenciales, que en algunos casos le llaman secretos, y en algunas instituciones tienen otra categoría de super secretos, de manera que los DBMS, Database Management System, los administradores de sistemas de base de datos están organizados en esquemas de múltiples niveles con elementos de datos básicos, campos al nivel más bajo y propiedades en los niveles superiores. Los DBMS incluyen diccionarios de archivos activos que requieren entrada para todos los elementos de datos. Es que dijimos que debía haber un catálogo, pero debía haber un archivo, un diccionario de datos. Y en el diccionario de datos se describe campo por campo
cuáles son las características de ese campo. Por ejemplo, cuántos caracteres ocupa cada campo, campo por campo. Yo ponía un ejemplo sobre un dato de identificación de las personas, el número de identificación tributaria. Y decía, mire, tiene un conjunto de 4 dígitos, después tiene 6, ya son 10, después tiene 3, son 13, después tiene uno que se establece en base a un algoritmo matemático llamado módulo 11, entonces son 14 dígitos. El NID se considera numérico. No, para almacenamiento no se puede considerar numérico. Se considera alfabético y eso permite editarlo. Son dígitos, sí, pero por facilidad de presentación de los datos, le considero alfabético. ¿Por qué no numérico si son puros dígitos? Porque si es numérico, usted va a tener que definir cuántos decimales tiene. Y la edición, o cuántos ceros, o se va a poder ser rellenado con ceros a la izquierda para completar la longitud del campo. Un montón de características. También puede ser un campo de fecha, o puede ser un campo lógico, o puede ser un campo de nombre, un campo de dirección, un campo de saldo. Muchos campos. Diccionario de datos es lo que nos describe campo por campo en la base de datos, las características y el contenido de cada campo. Es el diccionario de datos. Entonces, de cara a la base de datos, hemos hablado de esquemas, no los hemos presentado aún, hemos hablado de catálogo, estamos hablando de diccionario de datos, vamos a hablar de la topología de la base de datos. Si tienen preguntas, bueno, dice el control del DBMS en el acceso tiene niveles. Usuario y base de datos. Programa y base de datos. Transacción y base de datos. Es que cuando hablamos de control de accesos, debemos diferenciar que el acceso se le da a sujetos, que son personas, son usuarios, y a objetos, que pueden ser otros programas, o pueden ser rutinas, o pueden ser rutinas de enlace para comunicación de datos, transferencia de datos, ¿verdad? Un usuario y transacción, usuario y campo de datos. Y pongan atención porque estamos poco a poco involucrando muchos más elementos técnicos específicos de la base de datos y todo lo que hablemos y lo que hemos hablado tiene el enfoque de seguridad de los datos. Y hace un momento dije, mire, estamos avanzando, estamos incorporando más conceptos, estamos metiéndonos de cabeza más en cosas técnicas. Por lo tanto, si alguien tiene una consulta, una pregunta, una objeción o quiere que se amplíe más algo de lo que estamos diciendo, pues ya saben, háganlo. Tienen toda la facultad de hacerlo, ¿verdad? Por supuesto, voy a aclarar. No me pregunte, mire, ¿y por qué solo 14 estamos conectados en su clase? ¿Y los otros 10 dónde están? No sé, ¿verdad? Solo sé de uno que me mandó ahí a consultar. Mire, licenciado, tengo calentura y fíjate que tengo como gripe, puedo ir a clase. Se refería al laboratorio, que es presencial. Pues lo lógico y lo más recomendable es que no, que se abstenga, ¿verdad? Pero en la clase que es virtual se debiera estar conectado. Debiera de. Pero repito, hay 14. 10 brillan por su ausencia. Algunos no llegaron al laboratorio. O sea que ya se declararon en vacaciones. Como sacaron buena nota en la segunda prueba objetiva. Y eso a mí me manda un mensaje claro, inequívoco. Mire,
demasiadas buenas notas están saliendo. Hay que hacer algo. No se preocupen, ya el mensaje ya lo recibí y créanme y estén conscientes que con todo gusto, los dejo descansar esta semana próxima, que es la vacación, pero cuando regresen, entonces, si tienen un laboratorio evaluado, que van a trabajar en equipo, y cuando trabajan en equipo es interesante, no se ponen de acuerdo. Mencionan las mismas palabras, pero dan a entender un significado diferente. Eso es algo que a mí me deja así sorprendido, ¿verdad? No sé si dijeron dale para atrás o dale para adelante, pero bueno, no va a llegar el momento y entonces vamos a estar en esa posición de poder apreciar cómo se desenvuelve. Ventaja del DBMS, Database Administrator. Independencia de los datos para los sistemas de aplicación. La palabrita independencia debe darle una connotación. ¿Quiere decir que los datos son independientes del sistema de aplicación? Sí, los datos son los datos. Cómo el sistema de aplicación manipula esos datos y los transforma en información dependerá de para qué se necesita. Por supuesto que también eso está influenciado por el giro del negocio de la institución o el ramo de industria de la empresa, pero en sí son independientes. Los programas de aplicación son una cosa, los datos son otra. No tienen nada que ver el uno con el otro, no están amarrados. No, los datos residen la base de datos. Los sistemas de aplicación actúan sobre los datos que están almacenados en la base de datos y generan información. Es otra cosa. Facilidad de soporte y flexibilidad para los datos cambiantes. Es que los datos pueden cambiar por diferentes razones. Y les pongo un ejemplo que espero que para ustedes sea claro. El saldo de una cuenta de mayor en el sistema de contabilidad. ¿Por qué se modifica muchas veces al día o, bueno, por los asientos contables que afectan a la cuenta? Los asientos. Sí. Mire, pero y si hay una partida que no está buena y que dicen que está errónea, bueno, entonces hay que hacer un contraasiento. Lo que les enseñaron que hay que hacer una partida contable, pero si esa no procede por X, Y, Z, hay que hacer una contrapartida y de nuevo una partida que sea correcta y que vaya cumpliendo con los objetivos que debió haber cumplido desde la primera vez. Eficiencia en el procesamiento, reducción en la redundancia de datos, no almacene el mismo dato cada vez para cada cosita. Eso se llama redundancia. Tiene un costo en almacenamiento, en disco, en procesamiento, en tiempo. Capacidad para minimizar el costo del mantenimiento. Por supuesto, si las bases de datos están más o menos bien administradas, el mantenimiento que hay que hacerles es poco. Y es que lo que pasa es que a las bases de datos se acceden, mejor dicho, a la información en la base de datos se accede en base a índices que se crean para la base de datos de manera que pueda acceder a los datos más fácilmente, más rápidamente, pero de repente con el uso y dependiendo del volumen de uso, puede ser que haya que efectuar una labor que normalmente se efectúa cuando hay días de no servicio, puede ser que sean fines de semana o fiestas o temporadas de vacaciones como la que se avecina. Entonces se hace una sincronización de bases de datos. Esa es tarea del administrador de la base de datos. Oportunidad para ejecutar los datos. Oportunidad quiere decir reducir el tiempo que toma ejecutar los datos, acceder a los datos, ponerlos disponibles, mostrarlos. Disponibilidad y verificaciones de la integridad de los datos. ¿Cómo garantizamos la integridad de los datos?
Este concepto es omnipresente, integridad de los datos. Cuando hablamos de la seguridad y hablamos de la tríada de la seguridad, decimos, mire, confidencialidad, integridad, disponibilidad. Y probablemente alguien pregunta, mire, ¿y de los tres cuál es el más importante? Es que fíjese que no podemos establecer diferencias. Son como ejes transversales de cara a la seguridad. Es tan importante la confidencialidad como la integridad, como la disponibilidad. Y la disponibilidad quiere decir que los datos estén disponibles para ser accesados por aquellas personas que están autorizadas para accederlos. No es disponibilidad, no quiere decir que cualquiera puede ver los datos porque están disponibles. No confundamos. Y yo hacía énfasis en los laboratorios, mire, cuando empezamos a ver lo que es criptografía, que es otro componente para resguardar la seguridad de los datos, entonces la criptografía le incorpora dos elementos de seguridad adicionales: no repudio, autenticidad, oportunidad para ejecutar los datos, disponibilidad de las verificaciones de la integridad de datos, facilidad para el acceso. Y que lo hemos dicho ya, todo lo que usted diseñe o todo lo que exista de cara a la seguridad de la información no debe impedir la gestión de negocios de la empresa. En lo absoluto. No la debe restringir tampoco. Por lo tanto, debe cuidarse que hay una facilidad para el acceso. Arquitectura. Mire que póngale atención a esto porque yo decía, mire, todo el mundo habla, es que la base de datos, pero ¿qué? Defíname una base de datos, hábleme de la base de datos, hábleme de la topología de la base de datos, y la topología de la base de datos en cada caso tiene que ver con la arquitectura del administrador de base de datos. Y los elementos que requieren o que se requieren para definir una base de datos se llama metadata. Aquí le han puesto metadatos ya traducido, ¿verdad? Metadatos. Y esto incluye elementos de datos usados para definir los campos lógicos y físicos de archivos, relaciones de datos, investigaciones. Y existe en una base de datos, independientemente de su topología, tres tipos de metadatos. Metadatos de esquema conceptual, el SHIM. Metadatos de esquema externo. Y metadatos de esquema interno. Es que son cosas diferentes. Tienen que, porque la conceptualización de la metadata para una base de datos tiene que ver de cara al giro del negocio, y para de cara al giro del negocio y para lo que va a servir una base de datos, tiene que determinar qué datos se van a capturar y se le van a cargar a la base de datos, ¿verdad? Y también un metadato de esquema interno, el que maneja el sistema dentro de sí. Y un metadato de esquema externo, el que le presenta al usuario, ¿ya? Porque al usuario no le presenta una chorrera de ceros y unos porque todo está en binario. No, se lo presenta de una manera bonita que la persona, hasta editado, la persona con facilidad, por inspección visual, ve lo que está en la pantalla y en un 2x3 puede estar, sí, este es el registro de don Juan Pérez y que y puede continuar operando. Dentro de cada nivel hay un componente de lenguaje de definición de datos, lo que le llaman DDL, lenguaje de definición de base de datos, Data Definition Language, para crear la representación esquemática necesaria para interpretar
y responder a la solicitud del usuario. El nivel conceptual, ¿verdad?, proveerá los mapeos apropiados entre el esquema externo y el esquema interno. Para eso sirve el nivel conceptual. Y ese es el que va a ser, el nivel conceptual es que le va a servir para establecer la relación entre el esquema externo y lo que está almacenado en la base de datos, que es el esquema interno. Los esquemas internos son independientes de la ubicación del esquema externo. Así es que, jóvenes, me alegro que a las 7 de la noche ya se nos incorporó alguien más. Y la asistencia ahorita es 15 para 24, nos faltan 9, ¿verdad? Son las 7 de la noche, debimos haber estado los 24 ustedes y servidor a las 6:30, que es nuestra hora. Pero bueno. Por alguna razón, cabal, uno de los que no ha venido es José Ricardo Cañas Calles, y este caballero me extraña, debió haber estado presente. Pero bueno, ese es uno de los 9, no es los 9, es uno. Modelo de red. Vamos a ver, jóvenes. Aquí estamos en la arquitectura de la base de datos. Pónganme atención, por favor, porque yo le llamo arquitectura, pero otros van a encontrar que otros le llaman topología. Y una de las topologías o arquitectura de una base de datos es lo que le llaman modelo de red. Se trata también de una organización jerárquica de nodos, pero un nodo hijo, ojo, puede tener más de un único nodo padre. Qué interesante, ¿verdad? Un hijo puede tener varios padres. En los seres vivos se sabía que en los felinos, principalmente los gatos, son felinos, en una camada puede haber gatitos de más de un padre. Pero en la base de datos, cuando tenemos un modelo de red, dice que es una organización jerárquica vertical de nodos. Pero un nodo hijo puede tener más de un único nodo padre. Y es lo que le llamamos una relación de muchos a muchos. Existen los punteros, que son las conexiones adicionales entre nodos padres y nodos hijos, que permiten acceder a un nodo por vías distintas, accediendo al mismo tiempo en dirección descendente por las diversas ramas. Veamos cómo funciona esto. Y aquí lo tienen, miren. Esta es una representación gráfica de una ruta aérea. Las rutas aéreas, y le pone arriba, miren la ciudad, se supone que es la ciudad de donde despega el avión, ¿verdad? Y dice Barquisimeto. Otra ciudad, Valencia. Otra ciudad, Maracay. Pero resulta que de Barquisimeto el producto es Aguilar H, también Mata P y también Torres L. Pero resulta que de Valencia también es Mata P y Torres L. Y luego viene el vendedor y fíjese que quien le vendió el boleto a Aguilar H, que de Barquisimeto, es el GH350, y así sucesivamente. De manera que un nodo hijo puede tener más de un nodo padre ascendente. Esta es la conceptualización de base de datos o arquitectura de base de datos conocida como red, modelo de red. ¿Ya? Preguntas de los 15 que están conectados. Veamos también, viendo algo otra de las tipologías, son varias, se les ocurre preguntar algo, ¿verdad? Si no se les ocurre a ustedes preguntar ahorita, no se preocupen. De eso me encargo yo, posteriormente. Estructura de base de datos, dice.
Modelo jerárquico. Modelo jerárquico. Estructura los campos en nodos en una estructura jerárquica vertical. Los nodos son puntos conectados entre sí, formando una especie de árbol invertido. Esto de árbol invertido es como cuando ustedes en su computadora crean un directorio y dentro de este directorio crean otro subdirectorio y el directorio que crearon depende del disco C, pero como ese directorio tiene otros subdirectorios y a lo mejor un subdirectorio X tiene subdirectorio y por eso le llaman estructura de árbol invertido. Cada entrada tiene un nodo padre que puede tener varios nodos hijos. Esto suele denominarse relación de uno a muchos. Un padre con varios hijos. Relación de uno a muchos. Los nodos inferiores se subordinan a los que se hallan a su nivel inmediato superior, porque es jerárquico. Esto es fácil de comprender. Veámoslo. Mire, aquí está, mire. Salida, siempre de los vuelos, porque alguien me dijo que a usted les gustaba bastante viajar y que se subían de un avión, se bajaban de otro avión, llegaban a otro aeropuerto, cambian ese avión, en ese avión no me subo. Bueno, aquí dice, mire, sale de Caracas, va para Mérida, sale de Caracas, va para Valencia, sale de Caracas y va para Maracay, ¿verdad? Y en Maracay, de Maracay, di que sale el vuelo 120, sale el 209, sale el 400. Y el pasajero, aquí abajo tiene los pasajeros. Entonces, estos tres pasajeros corresponden al vuelo 209. El vuelo 209 salió de Maracay, depende de Maracay. El vuelo de Maracay, porque el destino es Maracay, pero salió de Caracas. Y esa es la forma de hacer una representación gráfica de la estructura de base de datos llamado modelo jerárquico o topología jerárquica. Este es fácil. El anterior también estaba fácil. Facilito de comprender, estos modelos son rápidos. A medida que va complicando los modelos de estructura jerárquica, va necesitando más recursos para que el acceso a los datos y la generación de las vistas y la disponibilidad de los datos y la interacción y todo, y la seguridad, por supuesto, se mantenga, pero que sean rápidos, que sean oportunos, ¿verdad? Veamos si hay más. Modelo relacional. Modelo relacional de las bases de datos, arquitectura de base de datos, modelo relacional. Esta organización ofrece la mayor flexibilidad, ya que los datos se almacenan en tablas diferentes, conformadas asimismo por filas y columnas. Recuerden, hablamos de bases de datos, hablamos de arquitectura de las bases de datos, hablamos que las bases de datos están constituidas por tablas y aquí hablamos del modelo relacional que puede ser tablas diferentes, que cada tabla es un orden de filas y columnas, ¿verdad? Como que tuvieran algo en Excel, los que les encanta Excel, ya veo que a ustedes todos les encanta y lo usan, pero maravillosamente. Pues hay muchas cosas de esas en la base de datos de modelo relacional. Una tabla se denomina relación. En una tabla, las filas contienen los registros. Y entonces hablamos de que hay una identidad-relación, y son las relaciones en las diferentes tablas. Las columnas representan los campos. Las tablas relacionadas poseen un campo común, el campo clave, mediante el cual la información almacenada en una tabla puede enlazarse con la información almacenada en otra tabla. Si hacemos un símil con el registro académico, puede ser que los datos de cada uno de ustedes estén en diferentes bases de datos, aparte del registro académico.
porque entiendo que se lleva un registro, una base de datos de los alumnos egresados, de los alumnos graduados, pero se interrelaciona a través de un campo común, el campo de clave. Para el caso de ustedes jóvenes, el campo de clave es el número de carnet. De manera que pues, de esa forma se pueden interrelacionar los datos en diferentes circunstancias. Les comento, se nos agregó una persona más. Hay 16 conectados. ¡Qué bueno! Solo nos quedan 8 que no están presentes, no nos acompañan, nos han despreciado. Excepto una persona que me mandó por el correo que dice que se siente enfermo, ¿verdad? No me mandó una constancia médica. Es que yo me siento enfermo, le dije, ya, de hoy me voy de vacaciones. Ah, bueno. Sigamos pues nosotros. Y aquí tienen una figura de cómo gráficamente se ilusiona cómo es una base de datos con estructura de modelo relacional. Y les ponen el ejemplo de una tabla de clientes. Una tabla de clientes, pero también una tabla de pedidos. Y entonces, en la tabla de clientes, tenemos un campo que se llama CI. CI lo voy a interpretar como Customer Identification, número de cliente. El otro campo, la otra columna, tiene el nombre del cliente. El otro campo tiene la identificación. El otro campo tiene la dirección física. El otro campo tiene el teléfono y así sucesivamente muchos más campos con toda la información que en esa empresa, para esos propósitos, en esa base de datos, consideran que es vital. Y aquí dice, mire, es que tenemos arriba el Luis y el número de clientes es el 16 22 58 25. Ah, fíjese, pero entonces el identificador de cliente, aquí está, mire, y este identificador de cliente en la tabla de pedidos se relaciona por un campo clave, identificador de cliente. TY011, viene de aquí, mire, TY011. Este es el identificador y esto lo relaciona con los pedidos. De manera que así se va estructurando, ¿sí? Se va estructurando. Y eso es lo que le llamamos la base de datos. Jóvenes, con lo que hemos estado viendo estos días, la semana pasada, esta semana, y lo que estamos viendo ahorita, ya podemos tener un marco de referencia más completo, más correcto, más técnico, más profesional de qué cosa es una base de datos. ¿De acuerdo? Y ya cuando vemos una base de datos de modelo relacional, en donde ya tenemos varios tablas. Y por ejemplo, aquí tiene los publishers, aquí tiene empleados, aquí tiene los descuentos, aquí tiene almacenes, bueno, un montón. Y todas se relacionan las tablas, identidad, relación, ¿verdad? Por medio de un campo clave, ¿verdad? Y aquí le ponen, mire, selector de fila, clave principal, ¿verdad? Selector de fila, country, clave principal, guión bajo ID, aquí le ponen otro campo, aquí le ponen otra tabla, la barra de título de la tabla, y poco a poco vamos viendo cómo esto se va complicando un poquito. Entonces, cuando usted lo manden a auditar una base de datos, documentese qué base. Fíjese que no es importante, sí es importante, pero no es lo más importante que usted pregunta, sí, tienen bases de datos, ¿verdad? Ajá. ¿Y qué motor de base de datos usa? Aquí usamos Oracle 19G. No, usamos Oracle 19i. No, mire, usamos Oracle. Está bien. Ese es el producto que usaron para armar la base de datos. Pero lo que nos interesa es la arquitectura de la base de datos, el catálogo de la base de datos, el diccionario de la base de datos, el diseño conceptual.
¿sí? De manera que eso nos permite establecer el esquema interno versus el esquema externo para entender cómo es que está constituida la base de datos y qué es lo que vamos a ir a auditar. Y si es que la base de datos se está explotando en producción de manera óptima, lo primero óptimo, pero sin descuidar lo seguro. Seguro, ¿verdad? La seguridad ante todo. Porque ustedes, auditores del sistema, están su función están llamados a salvaguardar la seguridad de la información en todo lo que audite. Y de eso se trata. Ok, controles en la base de datos. Usar puntos de verificación que minimicen la pérdida de datos y los esfuerzos de recuperación para reiniciar el procedimiento después de una falla de sistema. Y que los sistemas fallan. Sí, hombre, por supuesto que fallan. Es más, la seguridad misma. Si usted recuerda y tiene aquí presente las 3 leyes de la seguridad y la ley número 1 de la seguridad informática, ningún sistema es absolutamente seguro. Eso quiere decir, eso es de la perspectiva de seguridad, que no le vayan a hackear los datos, que no le vayan a cambiar datos a alguien que no tenga autoridad para modificar los datos, que no tenga acceso a la base de datos a alguien que no se le dé acceso, pero también en un momento dado pueden fallar. Bueno, y hemos hablado reiteradamente, y si falla la base de datos, ¿qué hacemos? Mire, si es algo de que se perdieron unos índices y el administrador de la base de datos de aquellos tipos que están en la jugada, ¿verdad? No es de los que intentan, hacen una jugada muy bonita, intentan meter el gol, pero no le dan, no, son de los que sí, cuando patean, meten gol. Entonces, y él nos dice, mire, deme 2 horas, voy a reconstruir los índices. O nos dice, no puedo. Necesitamos echar mano de la copia de respaldo que tengo a tal hora, tráiganmela y yo monto la copia de respaldo. Porque la base de datos no. Usar los puntos de verificación que minimicen la pérdida de datos y los esfuerzos de recuperación para reiniciar el procesamiento. El procesamiento es atender el día a día de la empresa después de una falla de sistema. Realizar una reorganización de la base de datos, compactar, reparar, rediseñar. Esto sí es algo que requiere mayor tiempo. Normalmente, por experiencia, los administradores de bases de datos llegan al menos una vez al mes en un fin de semana para hacer esta reorganización de la base de datos. Por supuesto, dependerá de cuántas transacciones está atendiendo la empresa en su gestión de negocio en el día a día, ¿verdad? Si atiende 2, 3 transacciones, tranquilo, déjala todo el año. Pero si atiende 700,000, 1,000,000 de transacciones al día, cuidadito, ahí hay que ponerle atención, ¿verdad? Debe ser más rápido, por lo menos una vez al mes. Y esa vez al mes, un domingo, tranquilamente, que llega a las 7 de la mañana, el tipo llega a su bolsita con un par de panes y unos pancitos dulces, y en lo que está viendo que el proceso se ejecuta, pues está atento ahí para ver que todo salga como había sido planeado. Hay un plan para hacerlo. No hay que poner a hacerlo de acuerdo a la inspiración. Es que esto ya lo he hecho varias veces y yo sé que es lo que sea. Debe estar documentado, jóvenes. Auditores del sistema, todo debe estar documentado. Recordemos de nuevo, el confort del auditor no se sustenta en explicaciones, en razones. No, señor. El confort del auditor de que las cosas se hicieron como refieren que se hicieron son las evidencias. Si no hay evidencias, no tenemos nada.
Seguir los procedimientos de reestructuración de la base de datos cuando se hagan cambios lógicos, físicos y de procedimientos. Usar herramientas de reporte del desempeño de la base de datos para monitorear y mantener la eficiencia de la base de datos. Es que la oportunidad de respuesta que le da la base de datos a las peticiones de múltiples usuarios durante todo el día tiene que ser oportuno, rápido. No se tienen que entretener porque nadie está dispuesto a estar esperando. No estamos dispuestos a estar esperando. Queremos que nos atiendan ya. Entonces la base de datos tiene que ser eficiente. Para eso usted la DBA, Database Administrator, administrador de la base de datos, que por lo menos un fin de semana se va a pasarla al trabajo a reorganizar la base de datos para que la base de datos mantenga su eficiencia, su oportunidad de respuesta. Minimizar la capacidad de usar medios que no sean del sistema para acceder a la base de datos. ¿Desde dónde accede a la base de datos? Desde una PC que tiene el empleado, que funciona como PC para ciertos propósitos y funciona como terminal del host donde está la base de datos y que accede a los aplicativos y los aplicativos a los datos y de esa manera la atiende la gestión del día a día, todo el día y todos los días. De manera que por ahí anda la figurita. Cuando se hace una auditoría del desarrollo, adquisición o mantenimiento del software operativo, se puede adoptar el método siguiente. Entrevistar al personal de servicio técnico. Mire, ¿y cómo lo he entrevisto? Fíjese que en Auditoría Informática de José Antonio Echenique, en el capítulo 2, hasta le da unos diseño de cédula de entrevista. Usted no tiene que descubrir la orilla azul. Tiene que saber dónde está la información, cómo hacerlo. Y eso le ayuda enorme. Claro, hay que leerlo, ¿verdad? Hay que leerlo. Yo les he puesto material y les he referido material para que lean. Y en la segunda prueba objetiva pregunté sobre un material chiquitito que les había puesto en el aula digital y les dije como 10 veces que lo leyeran. 2 personas lo habían leído. 2 de 24. Los demás se pudieron escribir cualquier cosa, rellenar. No. Bueno, y entonces, ¿por qué sacaron muchas buenas notas? Bueno, porque yo les había ofrecido como un plus agregarles un punto a aquellos 14 que hicieron el intento de abordar y resolver el cuadro de evaluación cualitativa de riesgos y el que muestren el interés. Eso es importante, porque si no les interesa, mucho menos lo van a aprender. Si lo interesan, y yo les dije, podemos discutir, porque en este caso, no es regla de dedo. De hecho, la teoría de administración de riesgo no es regla de dedo. Son los mismos riesgos, no se abordan igual en todas las empresas, aun cuando sean del mismo giro de negocio, no se abordan igual. Una empresa estará dispuesta a manejar un cierto riesgo residual que probablemente le signifique una pérdida del orden de $100,000 al año. $100,000 al año. $100,000 al año. Pero está ganando esa empresa $4.5 millones día a día. Esos $100,000 son despreciables. Pero si es una empresa que está ganando $100,000 al año, una pérdida de $10,000 le duele. No es lo mismo, son diferentes escalas económicas. Eso hay que tenerlo claro, ¿verdad? Estamos hablando de lo mismo, pero no es lo mismo, ¿sí? Les cuento, alguien tiene problema con su enlace. Por ratitos hay 16 conectados, por ratitos hay 15. Y por primera vez alguien que se le pierde la señal de conecta y se desconecta. Es una chica, no voy a decir el nombre,
pero dicen que cumpleaños es el día de los enamorados. Bueno, sigamos. Revisar el estudio de factibilidad y el proceso de selección. Lo hemos mencionado en los laboratorios. Se necesita un estudio de factibilidad para diseñar y para montar una nueva base de datos. Revisar el análisis del costo-beneficio. Revisar los controles sobre la instalación del software de sistema cambiado. Es que lo que se instala es el motor de base de datos. Se configura, se le ponen los valores en cada que están definidos para esa base de datos, para ese motor, para esa versión, para esa marca, por seguridad informática. Revisar las actividades de mantenimiento del software del sistema. Revisar los controles de cambio de software del sistema. Revisar la documentación de los sistemas. Hemos dicho, mire, lo que está escrito se hace. Y lo que se hace es porque está escrito. Quiere decir que la persona puede ser el administrador de la base de datos, pero él no puede estar haciendo cosas porque se me ocurrió, es que así lo quería corregir. No, señor, debe estar documentado. Trabajo enorme tiene el de seguridad informática, de estar documentando todo eso, mantenerlo actualizado, mantenerlo vigente. Y si es una nueva motor de base de datos, pues bueno, hay que desarrollar todo para eso también. Revisar la documentación de los sistemas, revisar, dice, y probar la implantación del software del sistema, revisar la documentación de autorización, revisar la seguridad del software del sistema. Cuando se hace una auditoría de base de datos, el auditor de sistemas de información debe revisar el diseño, revisar el acceso, revisar la administración, revisar las interfaces y revisar la portabilidad. Portabilidad. Esta base de datos es accesible desde qué plataformas dentro de la misma empresa, ¿verdad? Y por supuesto, no podemos dejar de lado el diseño de la base de datos. Verificar la existencia de un modelo de base de datos que todas las entidades tengan un nombre significativo y claves primarias y secundarias. Todas las entidades tengan un nombre significativo y claves primarias y secundarias. En la figurita que vimos de la arquitectura de la base de datos, por ahí cuando vimos la relacional, vimos que hay una entidad-relación y que la relación se establece entre entidades a través de una clave primaria o a través de una clave secundaria. Entonces tiene índices primarios y tiene índices secundarios. Pero llega un momento, dependiendo del volumen de los datos en la base de datos y la actividad que tenga día a día la base de datos, hay un momento, y por eso decía, el administrador de base de datos, por lo menos una vez al mes, llega a pasearse un fin de semana, todo un domingo a la empresa para reindexar la base de datos. De manera que la sincronice y que todas las claves primarias estén en orden y estén disponibles, y las claves secundarias, y todas las tablas, y todas las entidades, y las relaciones entre entidades. Es un trabajo complicado, técnicamente, es un trabajo complicado. Menos mal que a ustedes, auditores de sistemas, no les toca llegar a hacer ese trabajo. Solo les toca llegar a auditar, que lo hicieron. Pidan las evidencias. Acceso. Analizar los accesos principales a la base de datos, los procedimientos y los activadores almacenados. Verificar que el uso de índices minimice el tiempo de acceso y que las búsquedas abiertas, si no están basadas en los índices, sean justificadas. Es que búsquedas abiertas, es que hay un lenguaje de programación, SQL, Structured Query Language, y puede a través de SQL directamente crear un comando para generar una vista. Esa es una vista abierta.
Eso lo hace el administrador de la base de datos, o lo podría hacer. ¿Por qué lo hace? ¿Quién lo autorizó? ¿Quién lo ordenó? ¿Qué no estaba considerado dentro de la programación esa vista? Por eso dice que las búsquedas abiertas, si no están basadas en los, porque los índices se construyen para eso. Los programas acceden a los índices primarios y a los índices secundarios, se extraen los datos y presentan los datos en la pantalla del usuario, y esa presentación de los datos le llamamos vista. Usted ve los datos, pero se ha construido a través de un programa. Sin embargo, en cualquier momento, el DBA o un programador puede hacer una búsqueda abierta. ¿Por qué lo hace? ¿Quién lo ordenó? ¿Quién lo autorizó que lo hiciera? Mucho cuidado con eso. Administración. Se debe identificar los niveles de seguridad para todos los usuarios, de manera que tengan ciertos derechos de acceso para todos los usuarios y un grupo de usuarios. Y estos derechos de acceso deben estar justificados y por lo tanto autorizados. Cuando se hace una auditoría de base de datos, el auditor de sistemas de información debe revisar el diseño y acceso. Bueno, esto ya lo vimos, ¿verdad? Vamos a la siguiente. Aquí tiene, y no voy a extenderme mucho, pero tienen de nuevo un ejemplo de línea base de configuración para una base de datos Oracle. Y el primer parámetro, política de contraseña de expiración del password. Y dice, a nombre del SPAR Passwording, 45 días el valor del parámetro. Política de bloqueo de contraseña después de la expiración, SPAR Password Lock, 14 días. Política de retención de password, Key Password is History, 32 passwords. Y así sucesivamente, ¿verdad? Esto solo es un ejemplo. Ya ustedes ya tienen una idea de lo que es un documento llamado línea base de configuración. Lo habíamos visto en los sistemas operativos, lo vimos en los switches, lo vimos en los routers, hoy lo vimos en el firewall, lo estamos viendo en base de datos. Y sigue, ¿verdad? Jóvenes, vamos a cambiar y todavía tenemos un ratito para hablar de DRP. DRP. Y no se asusten. Disaster Recovery Plan. Es que un centro de cómputo no puede existir si no tiene un plan de recuperación de desastres. Es que el desastre se va a dar, se da. El desastre es una de las realidades que se dan. ¿Sí? Y hay un montón de casos. Mire, en Londres, el 28 de septiembre, dice un fallo en el programa informático de facturación de varias aerolíneas ha causado trastornos y largas esperas en aeropuertos del mundo, entre ellos del de Heathrow. ¿Y por qué ponen el de Heathrow en Inglaterra, Reino Unido? Es que, mire, los ingleses son tales que si dicen a las 6:30 comienza la clase, 2 o 3 minutos antes de las 6:30 están todos listos para escuchar su clase. Y tiene un prestigio. No es como aquí, ¿verdad? Venga 3 horas antes. Híjole. Y llega uno y están cerradas todas las puertas del aeropuerto. Y uno en la calle. Y luego sale un agente de seguridad. Usted va a viajar, quítese. Usted va a viajar, quítese, quítese. Y se queda solo el que va a viajar con las maletas. Iba 3, 4 maletas. Y ha llevado a alguien para que le ayude a meter las maletas, pero ya no tiene nadie. No. En otras partes es un poquito más ordenado, ¿verdad? Por supuesto, esto es antes de la pandemia. Ya con la pandemia era una cosa totalmente atípica. Y ustedes saben que se dieron un montón de cosas. Eso es un desastre, que no funciona el sistema. Y aquí tienen la gente, multitud de gente esperando ser atendida y no puede ser atendida porque el sistema falló. 2 horas. Y en 2 horas eso causó un impacto
impacto enorme económicamente, protestas de los viajeros, conexiones técnicas perdidas. Y es que cuando usted vuela, normalmente un tramo del vuelo lo hace un avión y el otro tramo del vuelo lo hace en otro avión, y sea de la misma aerolínea o sea de aerolíneas diferentes. Si usted no está a tiempo para su conexión, pierde el vuelo. Y aquí, hace como 3 semanas estaba, no, fue a un aeropuerto de los Estados Unidos. Hubo un problema con unos vuelos, llegaron retrasados por el tiempo y la excusa fue, no, miren, nosotros no manejamos el tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿y usted para dónde va? ¿Y usted para dónde va? Bueno, usted se va dentro de 11 horas, siéntese y espere. Mire, pero son las 9 de la noche y estoy en el aeropuerto de punto de partida desde las 5 de la mañana. Sí, pero no podemos darle hotel. Ahí vea qué hace, siéntese. Y no se vaya a dormir a la hora que va a salir el otro vuelo, porque entonces se vuelve a quedar. Y otras veces era viernes. Viernes la gente venía. Los que venían por El Salvador llegaron sábado a las 11 de la noche, cuando se suponía que iban a llegar viernes a las 4 de la tarde. Y otra gente estaban en esa misma situación y los dejaron para salir miércoles. Y usted se queda varado por una falla. Y esas son las consecuencias. Una falla del sistema, un desastre, ¿verdad? Bueno, aquí ustedes ya tienen, ¿verdad? Desastre, esta gráfica, pues es más que evidente, ya no se habla de 520,000, ahorita están hablando de casi 5 millones de personas. Aunque las últimas noticias de hoy, de este día, el primer ministro de Inglaterra visita al presidente de Ucrania, lo visita personalmente en Kiev. Y esa visita y ese espaldarazo es un indicador que la situación se va a arreglar. Tal vez no totalmente desde ya, pero va por buen camino. Se está por recuperarse un desastre. Plan de recuperación de desastres. Disaster Recovery Plan. Es un proceso de recuperación que cubre los datos, el hardware, el software crítico para que un negocio pueda comenzar de nuevo sus operaciones en caso de un desastre natural. ¿Cómo es que se planea un desastre? El objetivo de la planeación, el objetivo de un plan de recuperación de los desastres es asegurarse que usted puede responder a un desastre u otra emergencia que afecta a los sistemas de información y minimizar el efecto sobre el funcionamiento de la empresa. Cuando haya preparado la información descrita en esta colección, tema, para almacenar documentos, es que tiene que tener un plan. Jóvenes, ustedes saben que los 3 principios internacionalmente afectados de un plan, y ustedes hacen planes a cada rato. Cuando van a hacer auditoría, para cada auditoría es un plan específico para esa auditoría. Pero uno de los principios es compromiso. Y compromiso está ligado a lograr el objetivo, pero en cierto tiempo. El factor más importante al planear de cara al objetivo de compromiso es el tiempo en que se va a recuperar y va a lograr el objetivo de la recuperación. ¿Cuál es el costo de una caída del sistema? Bueno, si afecta a la producción o productividad, como le llaman aquí, que el concepto de productividad es volumen de producción, pero con un mínimo de calidad. Esa es productividad. No se trata de hacer y todo está mal hecho y hay que repetirlo, ¿verdad? No. El concepto es do it right the first time. Do it right the first time. Hágalo bien la primera vez.
No es que, como vemos aquí a veces, ¿verdad? Es que ya casi meto el gol. No, pero en el otro partido voy a intentar, entonces ya van a ver que voy a tratar de meter otra vez el gol. No, hombre, o mete el gol o no mete el gol. En estos casos no le permite, no se espera, no se tolera que lo intente. Lo tiene que lograr. Porque el costo va sobre la productividad, va sobre el revenue, que son las utilidades que usted pudo haber obtenido y que dejó de obtener por el sistema está caído. El daño a la reputación. Yo les he dicho reiteradamente que una de las cosas que se cuida la empresa es su riesgo de imagen. Si su imagen es de persona que nunca llega a tiempo a las reuniones, no, hombre, ni lo esperemos. Y ahí va a ver si viene, ¿verdad? Fíjense, hay 16 conectados de 24 y los otros, bien, gracias. No, sí, ya no, hombre. Además, ayer fue viernes de dolor y mañana va a ser domingo de Ramos. Ponga fronteras. A la ejecución financiera. Otros gastos, empleados temporales, pago de horas extra, pero bueno, son muchas implicaciones de la caída de un sistema. ¿Cuánto le cuesta? Dependerá de la empresa, por supuesto, ¿verdad? ¿Cuánto le cuesta? Un claro ejemplo de desastre lo tenemos actualmente con la crisis mundial, no lo tengo que decir, ¿verdad? Si ustedes están bien claro cómo ha golpeado la pandemia, independientemente de que se habla de que la pandemia, bueno, y hoy la guerra Rusia-Ucrania, y vuelve a golpear una economía mundial que ya estaba golpeada, desastre sobre desastre. Entonces, eso va afectando enormemente. Disaster Recovery Plan debería incluir proyectos para enfrentarse a la pérdida inesperada o repentina de personal clave. El propósito es la protección de datos. Pérdida de personal clave. ¿Y qué pasó con don fulano, vos? Si él tiene la combinación de la puerta de la bóveda. Sí, yo tengo una parte, pero él tiene la otra parte. No, pero es que no está. ¿Cómo que no está? No, es que no vino. Es que acaban de avisar la familia que él falleció hoy en la madrugada. Y se estaba enfermo. No, hombre, si ayer hemos estado platicando, estábamos bromeando. De repente, mira, plumón. ¿Y quién tiene la otra parte de la bóveda? De la clave de la bóveda. Y en lo que se investiga, y en lo que se averigua, y en lo que se resuelve, fácil, se van 2, 3 horas. ¿Y por qué lo pongo de ejemplo? Porque la mayoría de las puertas de bóveda no solo funcionan con base en las combinaciones, sino que tienen un reloj. Y el reloj permite que esa puerta se abra entre tal y tal hora todos los días. Y si usted pasa de hora, no la puede abrir hasta el día siguiente. Cuénteme, ¿y qué hace un banco que no puede abrir su puerta de bóveda? ¿Cómo va a atender? Si todas las cajas con el dinero, con los documentos, con la chequera, con todo lo que están dentro de la bóveda guardados por seguridad y no se puede abrir la puerta de la bóveda. Ya que tienes el ejemplo, lo puse porque me pareció que era fácil de asimilar. ¿Qué tal si no hay nada de eso? Ya abrieron las puertas al público, pero empiezan pues, ahí está la gente que queriendo atender, queriendo ser atendida, pero sí, pero es que fíjate que no hay sistema. Y empieza la llamada, los reclamos, y aquí no, no, se cayó el computador central. No sabemos qué pasa. No hay sistema. ¿Y cómo da servicio si no hay sistema? Y todo está automatizado, ¿verdad? De manera que cuando se presenta un desastre,
tecnología de la información, informática, como le llamen a esa empresa, es la responsable de tener un plan de recuperación de desastres. ¿Qué tal? Y la auditoría revisó ese plan. Y es que dentro del plan de recuperación de desastres está considerado que se hicieran pruebas de recuperación de esta y esta prueba de recuperación de desastre en cada cierto tiempo durante el año. Y entonces le preguntan al auditor, miramos, vení por acá, auditor, vení. ¿Qué pasó? ¿Y dónde están? ¿Y cuándo hicieron las pruebas de recuperación de desastre? Vos tenés copia de las actas de las pruebas que hicieron, enséñamelas, quiero verlas. Es que yo creo que las tiene uno de mis colaboradores. Creo. Eso no cabe en un auditor. Sencillamente no cabe. El auditor no es el experto en operaciones, no es el jefe de contabilidad, no es el jefe de recursos humanos, pero sí es responsable que cada una de las unidades que él audita, y en este caso auditores del sistema, que tecnología de información haya cumplido con todas las pruebas calendarizadas para validar que el plan de recuperación de desastres funciona. ¿Lo probaron? ¿Cuándo lo probaron? ¿Cómo lo probaron? ¿A dónde están las actas? ¿Quiénes asistieron? ¿Quiénes de auditoría de sistemas asistieron como testigos? Testigos. No se involucran, no meten sus manos. Los que están haciendo la prueba son los interesados en que se haga la prueba. El auditor llega a atestiguar que se está haciendo y atestiguar cuál es la manifestación, la satisfacción o insatisfacción de los usuarios involucrados en la prueba de recuperación de desastres. Y eso es real, señores. Eso es real. De manera que en un buen plan existen diferentes factores que hay que tomar en cuenta. Lo más importante son el árbol telefónico. ¡Juela! Se cayó el sistema y son las 2 de la mañana. ¿A quién le llamamos? Alguien tiene que tener una lista de los teléfonos de las personas que hay que llamar en ese momento. Valijas, si está lloviendo, si hay terremotos, si hay incendios, si hay estado de sección. Venga que hay que resolver esto. Y es que tenemos que hablar con no sé qué y tenemos que pedir permiso para que nos permitan pida y haga todo lo que haya que hacer. Todo lo que haya, háganlo. Reserva de memoria. Si las cintas de reserva son tomadas de fuera del sitio, es necesario grabarlas. Quiere decir que las copias de respaldo, y sigo dándole lo de las copias de respaldo, lo he mencionado en este ciclo por lo menos 100 veces, para que tomemos conciencia de cuál es la importancia de tener copias de respaldo. Y se producen las copias de respaldo y se llevan a almacenar donde deben estar almacenadas. Pero yo les ponía un ejemplo. Si la empresa no tiene la capacidad de tener dónde guardarlas con seguridad, que por cierto, las buenas prácticas dicen que esas copias de respaldo no las puede almacenar en la misma ciudad. Yo conozco empresas aquí que el año pasado estuvieron trabajando, desde el 2020, por cierto, habían comenzado a construir un centro de cómputo de respaldo. Ellos funcionan aquí en El Salvador, su casa matriz. Pero el centro de cómputo de respaldo lo construyeron en Santa Ana. Y para ir y venir, entrenaron a 10 personas que se pudieran conducir en moto para ir a Santana y estar como lanzadera, voy, vengo a Santana. Y les compraron motos de esas que le llaman del tipo cross, que si se rompió la calle o hay un árbol atravesado, salte con toda la moto encima del obstáculo y siga. Y no les parezca exagerado, ni les parezca novelesco. Las personas que están involucradas en este tipo de situaciones, entre ustedes hay al menos uno, saben que lo que les estoy diciendo es necesariamente cierto.
reserva de memoria, árbol telefónico. Mire, una cantidad enorme de implicaciones del plan de recuperación de desastres, que es responsabilidad de tecnología de información. Otro aspecto, comunicación a los clientes. Mire, a los clientes, avíseles. Tenemos un problema, pero no se preocupen, estamos trabajando por recuperar el sistema. Tranquilos, no ha pasado nada, nosotros les vamos a responder, confíen en nosotros, pero díganselo. No esperen a que el cliente llegue a demandar servicio y no hay servicio. Híjole, ¿y qué habrá pasado? Yo creo que mataron al presidente del banco. Yo creo, no, las especulaciones fuera. Trate las cosas de manera fría. Instalaciones. Sí, pero es que se destruyó el centro de cómputo. Fíjense que nosotros no creíamos que iba a venir un misil desde Rusia a caer aquí al centro de cómputo, pero vino, mire, ahí está el misil, mire, gran hoyo, y todo el centro de cómputo destruyó. Y no tienen un centro de cómputo alterno. No, es que ese volado es bien caro usted. ¿Y qué es más caro? ¿Perder la empresa o invertir en un centro de cómputo alterno? Claro, por supuesto, se necesita un nivel de inversión serio, serio. Pero eso es mejor que perder la empresa y perder los clientes y perder todo, ¿verdad? Trabajadores con conocimiento. Esta semana hemos estado hablando. Mire, un trabajador no completamente instruido, capacitado, es un alto riesgo. Tenga trabajadores con conocimiento. También mencionamos, no tenga trabajadores descontentos, programadores, analistas, administradores de bases, ninguna categoría de trabajador en el centro de cómputo no tenga trabajadores descontentos. Si lo va a quitar, no lo amenace, quítenlo. Y denle una recomendación. Él va a reaccionar y va a decir, sí, me tenían que quitar, me quitaron, pero voy a buscar chance. Me voy a bajar un grado en humildad y voy a ir a buscar chance de otro puesto. Y ya no voy a hacer eso que hice aquí porque me van a volver a quitar. Durante un desastre, a los empleados les requiere trabajar jornadas más largas y más agotadoras. Más largas y más agotadoras. Y desastre puede ser cualquier cosa. Yo estoy hablando de destrucción del centro de cómputo, que puede ser por terremoto, por incendio, por inundación, por conmoción social, por guerra. Debe haber un sistema de apoyo para aliviar un poco la tensión. Claro, sí, es que también tiene que buscar un equilibrio la administración, ¿verdad? Esta gente está trabajando, tratando de recuperar el sistema, ya llevan 30 horas sin dormir. ¿Qué les va a dar? Aunque sea un sanguchito y un cafecito, déselos. No les digan, miren, no podés salir a almorzar, tenés que seguir. No, hombre, por favor. Razones para recurrir a un plan de recuperación de desastre. Diferentes riesgos. Ya lo mencioné. Catástrofes, puede ser fuego, puede ser fallo en el suministro eléctrico, puede ser ataques terroristas, puede ser interrupciones de organizaciones en forma deliberada, puede ser sistemas de fallos en el equipo, puede ser por error humano, puede ser por virus, puede ser por amenazas de ataques informáticos, puede ser por cuestiones legales. Cuestiones legales. Es que se nos olvidó pagar la licencia o el mantenimiento del aplicativo principal con el que damos servicio y el proveedor se atuvo a las cláusulas del contrato y después de 15 días que no le habíamos pagado, nos mandó a cancelar la licencia electrónicamente desde el Canadá o de donde sea, desde Alemania. Le mandó a cancelar la licencia. Y su sistema no funciona. ¿A alguien se le olvidó? ¡Qué barbaridad! ¿Cómo se le puede olvidar eso?
Pero sucede huelga de empleados, conmoción social, disturbios. Por lo tanto, jóvenes, tenemos que tener una prevención ante los desastres. Enviar respaldos, copias de respaldo, fuera del sitio del centro de cómputo periódicamente, para que en el peor de los casos no se pierda más que los datos de dicho periodo. Ya vamos a ver, de acuerdo a las políticas de copia de respaldo, si se hacen 3 copias de respaldo en el día de la base de datos principal, a chirrión, pero entre copia y copia, entre backup y backup, hay un periodo de tiempo que hay transacciones. Si truena el sistema, la base de datos es un desastre, ¿usted pierde las transacciones de ese periodo de tiempo? Dele pensamiento. Esto dependerá de la complejidad de la organización, por supuesto, la capacidad financiera de la información, incluir el software y los programas en las copias de respaldo. O sea, no se hace copia de respaldo únicamente de la base de datos. No, hombre, copien el software. Y cuando hablamos de software, hablamos los programas, hablamos el sistema operativo, hablamos de todo. Si es posible, usar una instalación remota de reserva para reducir al mínimo la pérdida de datos. Y aquí vamos a entrar en una complejidad de implicaciones operacionales de cara a tecnología y la información, financieras, tecnológicas y por supuesto, ¿verdad? ¿Quién está responsable de auditar que periódicamente eso no solo es que exista, sino que hay que probar que funcione? El auditor de sistemas. Es que tecnología e información no ha terminado de instalar el centro de cómputo, entonces no hay centro de cómputo de respaldo, punto. Es que ya lo instalamos hace 15 días, ajá, y funciona, probémoslo. Y me avisan cuando hagan las pruebas. Yo auditor de sistemas, llevo en calidad de testigo. Yo, auditor de sistemas, no defino la fecha, no defino qué van a hacer en la prueba, no defino quiénes van a participar en la prueba, no defino qué es lo que van a probar. Tecnología de la información tiene que tener en su plan de desastres un programa de pruebas para constatar que el plan de recuperación de desastres va a funcionar como tal en caso necesario. Redes de almacenamiento en múltiples sitios. Mire, es una cantidad enorme, enorme de aspectos que hay que atender, que hay que diseñar, hay que crear, hay que aprobar, hay que auditar. Jóvenes, estamos entrando a unos aspectos para la auditoría que algunos de los entendidos es que ahí es donde asustan de veras. Porque si algo sucede y un desastre sucede y algo no funciona, claro que mandan a llamar a la tecnología, ¿cuánto tiempo te vas a recuperar? No se trata de Mire, mi plan de recuperación de desastre ya lo puse a andar, estamos en esta etapa, deme 2 horas para recuperarme, o deme un día, o deme 2 días. Y mandan a llamar al auditor. Mira, auditor, vení por acá, al auditor del sistema. Mira, auditor, fíjate que me han dicho esto. ¿Qué opinas vos? Yo creo que sí, yo creo, no, yo creo. Usted, auditor, no puede creer, usted tiene que tener conocimiento. ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que ha auditado? ¿Cuándo hizo la última prueba? ¿Probaron eso o eso estaba calendarizado para probarlo, esa parte que falló, pero no se había llegado la fecha y no lo habían probado? Díganlo, pero así con aplomo, con seguridad. Jóvenes, esa es la función del auditor de sistemas. Y cuando el auditor de sistemas se ve conminado a responder sobre esos aspectos, es que está ejerciendo su función de coadyuvar a la empresa a mantener la seguridad de la información.
Están conectados en este momento 14 de 16 que estuvieron en un momento dado. Por alguna razón, 2 no están y los otros nunca aparecieron. No importa. Nosotros continuamos avanzando, ¿ya? Continuamos avanzando. Pero por el momento, dado que en mi reloj ya son las 8 de la noche con 4 minutos, les tengo una noticia. Vamos a quedarnos acá. La próxima semana es semana de vacación, no hay actividad académica, ¿verdad? Cada uno de ustedes tiene su plan para su semana, qué es lo que va a hacer y cómo va a distribuir su tiempo y cómo se va a organizar y qué tiempo le va a dedicar a despabilarse y a cualquiera de las actividades que haya. Y nos vemos la semana posterior a la vacación, ¿verdad? Esa semana posterior a la vacación van a tener un laboratorio evaluado que va a estar en el aula digital el lunes de Pascua. Y lo van a hacer en equipos de 2 personas. Los equipos que existen, esos equipos van a trabajar. Así que el lunes de Pascua busquen el aula digital, ahí van a tener su material y van a tener su EVA 107. Es sobre lo que hemos visto. Así es que descansen, que se recuperen, que agarren fuerza, porque al regresar de vacaciones, mire, vamos, cuesta abajo en el ciclo. A terminar el ciclo. Por el momento, reitero, los dejo en paz. Muchas gracias por su tiempo. Descansen, recapaciten, reflexionen, dedíquense un momento a ustedes, un momento al espíritu, un momento a distraerse, pero con precaución y siempre confiando en su seguridad personal y la seguridad de los suyos. Buenas noches. Muchas gracias, Lee. Feliz noche. Muchas gracias, Lee. Buenas noches, licenciado. Muchas gracias. Noches.